Espíritus y fantasmas que surgen en medio de los pasillos de los hospitales. Hay testimonios increíbles como este. Un médico pues alto de tez oscura que visita a los pacientes. Lo característico de algunos pacientes es que esos pacientes están muy enfermos y uno de antemano sabe que de pronto no tengan un buen pronóstico. Uno después va en la revista y los pacientes le dicen: doctor, no, que ya estamos bien, que cuando es la salida. Y pues realmente la revista pues se sorprende porque pues no están bien, son pacientes que en su mayoría están mal. Apariciones y testimonios como este y muchos más, testimonios extraordinarios en este programa sobre fantasmas en hospitales, aquí en Más Allá. Quédese ahí y vea hasta el final, hasta el final, hasta el final. Rubiela Hernández. Mado Martínez. Todos alguna vez tenemos que visitar un hospital. Es muy triste, todos alguna vez hemos estado allí, sea visitando a alguna persona, un ser querido, o porque nosotros mismos estamos en un tratamiento, en un trance. Y de alguna manera los hospitales son lugares que están ligados tanto a la muerte como a la salvación. Mucha gente llega allí y se salva gracias a los médicos, pero muchos no salen de allí sino en un cajón, en un ataúd, van directo al cementerio. Y en los hospitales se dice que suceden cosas paranormales increíbles. Y hoy vamos a hablar de eso, de niños que caminan supuestamente en las unidades de cuidado intensivo y que hablan a los pacientes y que no deberían estar allí. Visitas también de médicos espirituales, invisibles, almas de enfermeras perdidas entre el espacio y el tiempo. De eso vamos a hablar hoy, ¿no, Joana? Don Esteban Cruz, de eso vamos a hablar hoy, pero sobre todo este programa me parece maravilloso porque está lleno de testimonios, de casos que nos acercan precisamente a eso, a lo que usted nos anunciaba, que son esas apariciones y esos fantasmas en los hospitales. Pero sobre todo quiero pedirles que tengan la mente muy abierta para escuchar a estas personas que tuvieron la valentía de tomarse su tiempo, de grabar estas historias, de brindarnos ese espacio para que las escuchemos y por supuesto vamos a analizar esos casos con nuestras invitadas de hoy, Mado Martínez y Rubiela Hernández. Gracias, chicas, por estar aquí en Más Allá. Un placer, muchas gracias. A ti, Joana, Esteban, como siempre, venir acá es un reto, ¿no? Un reto de investigación. Bueno, si les está gustando este programa, les pido un favor. Denle like ya mismo, compártalo con todas las personas que conozcan. Este es un programa de testimonios paranormales de personas como usted. Así que si usted tiene algún testimonio, nos lo puede escribir al perfil de Instagram de Joana Arenas o al mío, que es @cruzescribiente. Nos dicen: a mí me pasó algo, y aquí podemos hacer un programa con su caso. Veamos el primero, ¿le parece, Joana? Vamos a hacer primero una introducción, Esteban, de lo que vamos a hablar y después nos adentramos en esos misterios. Fantasmas de hospitales, observen esta nota. Existen lugares ligados a la muerte, el duelo y la tragedia. Zonas en donde se afirma se producen fenómenos paranormales. Sitios como los hospitales, estructuras construidas para dar cobijo y cuidado a los enfermos y que muchas personas evitan y temen. Edificaciones que albergan historias y casos increíbles, como este extraño video grabado en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, ubicado en Rosario, Argentina, en donde el personal médico captó cómo un globo rojo avanzaba solo por un pasillo. La grabación se interrumpe y cuando se reanuda, se ve a las personas enfocando el pasillo y repentinamente el globo aparece nuevamente y se encamina hacia las personas que graban.
Algunos de los miembros del personal de la clínica afirman que se trata del fantasma de un niño. Existen espíritus como este que supuestamente atormenta a los trabajadores del Instituto Mexicano de Seguros Sociales, como puede observarse en este video. ¿Qué hay detrás de las apariciones de espíritus y entidades en hospitales? En Más Allá, nos sumergimos entre océanos de misterio. Bueno, como les anunciábamos, este programa está lleno de casos, pero yo sí quisiera, Amado, que hiciéramos como una pequeña introducción, y es por qué estos lugares, los hospitales, parecen ser como una especie de atracción para los fantasmas, las apariciones, los espíritus. Fíjate, siempre pensamos que los lugares más encantados son los cementerios o los lugares abandonados o cosas así de aspecto tétrico, pero lo cierto es que los hospitales, lugares llenos de vida, de trasiego, de enfermeros, son los lugares en los que más testimonios recoges de visiones en el lecho de muerte, experiencias cercanas a la muerte, apariciones de fantasmas, monjas que te cuidan, niño de rojo que va por los pasillos. Es en los hospitales, porque son lugares llenos de amor, pero también de mucho dolor, el preámbulo de la muerte, la antesala del cielo. Por eso, precisamente, es por lo que ahí es donde abundan los testimonios. Bueno, vamos a ver este primer caso de un médico, gracias a Rubiel Hernández, que está aquí al lado, que fue quien nos ayudó a conseguir este caso, entre muchos otros que vamos a ver en este programa. Observen este testimonio, que realmente es impresionante, de una aparición, una especie de médico espiritual o de ánima que llega y ayuda a los enfermos. Hola a todos. Bueno, la historia que les voy a contar la hemos escuchado desde que éramos estudiantes en la universidad. Es sobre un médico pues alto de tez oscura que visita a los pacientes. Lo característico de algunos pacientes es que esos pacientes están muy enfermos y uno de antemano sabe que de pronto no tengan un buen pronóstico. Uno después va en la revista y los pacientes le dicen: doctor, no, que ya estamos bien, que cuando es la salida. Y pues realmente la revista pues se sorprende, porque pues no están bien, son pacientes que en su mayoría están mal. Les preguntan que por qué, que cómo es la salida. Dice: no, es que un doctor alto, de tez negra, pues me visitó y dijo que íbamos súper bien y que la salida iba a ser en prontos 2, 3 o 4 días. Pues realmente no es nadie del equipo que lo visita, y lo peculiar es que estos pacientes fallecen a los 3 o 4 días. De antemano pues sabemos que está una leyenda de que fue un médico que durante los primeros años de la pandemia de VIH contrajo el VIH y pues se suicidó en las instalaciones. Y entonces no es constante que pasen esas historias, pero sí se ve con regularidad a través del tiempo que ha pasado y que este médico los visita. El caso de un médico que nos cuenta cómo en su clínica aparece este personaje siempre antes que mueran los pacientes. Y aquí es donde decía: ayuda a los pacientes, pero a morir. Rubiela, Así es. Qué historia tan tétrica, ¿no? Es muy extraño, sobre todo era por lo que Mado bien nos explicaba, ¿no? Es ese preciso momento en donde estamos cerca a la vida de la muerte, en donde pues pasa el alma al otro lado, bueno, dependiendo la creencia que cada persona tiene. Pero aquí en este caso específico a mí me genera muchos interrogantes. Es un médico, los médicos están acostumbrados a el método científico, hay una rigurosidad, pero sin embargo ellos dicen: esto sucede, esto pasa. Y aquí en este caso específico son personas que, como él bien lo explicaba, ya están terminales. Es como si él viniera a decirles: sí, ya está la salida, pero pues la salida no es como se la están imaginando, sino la salida es que a los 2 o 3 días el paciente fallece. Esto me recuerda el libro del Doctor Sueño, el de Stephen King, que él, se basa un poco en una historia similar, que es un gato en Rhode Island,
que el gato en un auspicio iba y se sentaba al lado del anciano que ya iba a fallecer, o sea, ya se volvió incluso mediático y todo el tema, y inspira un poco el libro, el de Doctor Sueño, porque es como si estas personas o estos entes o estas apariciones, o en este caso el animal, tuvieran ese sexto sentido y supieran que esa persona pues ya va a partir de este mundo. Esto me recuerda, Joana y Mado, muchísimo a las parcas, ¿no? A la muerte, Exacto. a la figura del ángel de la muerte, por ejemplo, entre los musulmanes, ¿no? Que se aparece durante los últimos días, las últimas horas a los moribundos, como diciendo, aquí ya nos vamos. Usted ya- Anunciando. anunciando. No sé, Mado, ¿qué piensa de este caso, por ejemplo? El perro negro que anunciaba la muerte en los pueblos de España, ¿no? En concreto uno que además se le siguió la pista muchísimo, ¿no? Que aullaba en la puerta del moribundo cuando iba a fallecer. Recuerdo una funeraria en Las Pedroñeras también, que el dueño de la funeraria me dijo que cada vez que sabían cuándo iba a entrar un finado, porque Golpeaban. en el ataúd que iba a elegir la familia siempre se oían unos toques en ese ataúd, ¿no? Entonces, pues sí, historias de Historias denuncias. increíbles. O sea, esto es en casi cada hospital de América Latina y del mundo, porque también aparecen, hay historias en Japón, hay historias en Rusia, hay historias en todas partes de estas entidades, de estos seres que supuestamente están conectados con la muerte, ¿no? Que se aparecen a los moribundos o se aparecen también al personal médico. Y muchos médicos conocen estas leyendas y algunos lo han visto, pero como dice Rubiela, muy pocos lo hablan, ¿no? No, además, pues porque es un hecho que definitivamente por más que le busques, pues no hay explicación, pero sí hay una constancia, porque sí sucede con cierta regularidad y con unas características similares en los mismos sitios. En este caso, por ejemplo, es un médico que tiene las mismas características y varios pacientes lo han descrito pues con esas características. Entonces, claro, es esa certeza, el saber que ese paciente se va a morir, lo que pueden, o sea, qué pensarán los médicos en ese momento, y la persona que de una u otra forma se ilusiona porque le dice al médico, no, es que ya vino un médico y me revisó y yo ya me voy, me dijo que ya me iban, la salida ya era en 2 o 3 días, pero realmente es la certeza de que esa persona pues ya va a fallecer. Y sí. Y yo quería preguntarle a Amado, hacer un análisis un poco más antropológico de esta situación, y es porque pareciera que esas leyendas se repitieran, ¿no? Son situaciones que, como dice Ruby, no podemos constatar, pero sí se van convirtiendo en una cotidianidad, en historias repetitivas que no solo se presentan en Bogotá, como en este caso en Colombia, sino alrededor del mundo, que van transformando esas apariciones. En este caso se hablaba de un supuesto médico de tez negra, en otro caso, como decía Esteban, hemos escuchado hablar de esa figura alta negra, muchos otros hablan de la propia muerte que llega hasta estas personas como anunciando, haciendo la antesala. Pero ¿cómo se va dando también, Mado, digamos, esa historia, cómo se va compartiendo? Quizás la narrativa más común que podemos encontrar alrededor del mundo es la de la visión de seres fallecidos. Es decir, los moribundos dicen que ven a su marido, a su madre, a su padre, seres fallecidos que de repente se presentan en la habitación. Esas se llaman visiones en el lecho de muerte. A veces son compartidas por los médicos y los enfermeros, es decir, los médicos y los enfermeros también notan que las dimensiones de la habitación cambian, ven a lo mejor a veces siluetas luminosas, se han descrito como tales. Yo entrevisté una vez a Martine Rust Wyatt, que era facilitadora del duelo, y ella me decía que, bueno, pues trabajando con niños en las salas de oncología, pues que los niños lo que hacían es que jugaban con otros niños que no estaban ahí y que les decían pronto me voy a ir con él, o a lo mejor escuchaban una música que ella no podía oír, ¿no? Y que no eran personas que ellos identificasen porque eran demasiado jóvenes, eran niños, pero sí eran como otros seres, otros niños con los que jugaban. Entrevistando a una enfermera de un hospital alicantino, me dijo que, para que veamos cómo se construyen estas historias, ¿no?, que los pacientes le decían muchas veces que veían a un señor con un sombrero de copa negro, que
quieras o no, hay muy pocos estudios sobre esto, porque yo me di a la tarea de buscar la simbología del señor con sombrero negro, sombrero de copa, pero al final, si lo piensas, es como la imagen de la muerte, ¿no? En las películas. La solemnidad del sombrero negro. El que va, el de la funeraria, ¿no? Ya nos vamos a eso, señoritas, señoras, investigadoras del misterio, grandes investigadoras del misterio, porque vamos a ver testimonios, que pena interrumpirlas, porque vamos a ver testimonios increíbles después de comerciales. Por ahora, los dejamos con este libro que se llama Los fantasmas de una vida. Los fantasmas de una vida, que se los regalamos aquí a Rubiela Hernández. Y este otro libro, Five Nights of Freddy, también lo envían allá, nos lo envía este Penguin Random House. Este libro habla de historias de terror para jovencitos. Y este también se lo regalamos a Rubiela Hernández. Nos vemos después de comerciales, porque viene la gran investigadora Rubiela y la gran investigadora Amado para contarnos qué piensan de casos increíbles que vamos a ver. Continuamos aquí en Más Allá en esta noche en el que tenemos una cantidad de testimonios impresionantes de personas que se han enfrentado a apariciones, espectros, fantasmas en los hospitales. Este caso llama mucho la atención porque se trata de la aparición de un niño. A continuación lo van a escuchar y ya venimos para analizarlo. Aproximadamente como 10 años, yo estaba haciendo una nota, me sentí mal y me dio apendicitis y peritonitis. Duré en el hospital como 10 días y esos 10 días estuve 8 días en coma. Y después que me desperté, pues ya me habían operado, me habían hecho la cirugía y todo. Y un día normal ya cerraron las puertas y cerraron las persianas. Y yo siempre veía que un niño, apenas se iba a las enfermeras, llegaba un niño con un muñequito, con un demonio de Tasmania, jalándolo siempre. Y yo pues no lo podía porque a mí me tenían amarrado de las manos, no lo podía mover. Pero con el pie yo lo empujaba, le empujaba al muñeco y él le daba risa. Era un niño por ahí, tengo de 3 añitos, tendría 3 años, y era con un pantalón que le dicen bobito, que es completo y con una tiranta, pero era media tiranta amarrada y la otra colgando. Y él siempre llegaba, reía, le daba risa y llegaba con el muñequito siempre, con el demonio de Tasmania, y siempre lo jalaba y era sonriente y siempre me miraba, pues le daba risa. Y él tiraba el muñeco y brincaba y quedaba sentado en la cama. Y yo lo miraba y lo miraba y le preguntaba que qué quería, pero él nunca me respondía. Siempre era, pues le daba risa y era calvo y era mono. Siempre lo veía bien, buena sonrisa y nunca me daba miedo, ni generaba miedo, no. Yo le comenté al doctor, le dije, doctor, lo que pasa es que estoy viendo, siempre viene un niño acá y no sé por qué y me da pues como susto. Yo creo que me estoy volviendo loco porque un niño a esa hora toda la noche acompañándome, yo no creo. Y él me dijo, Pineda, lo que pasa es que aquí estamos en una UCI, entienda que esto es una UCI y aquí se ha muerto mucha gente, tanto niños, grandes, ancianos, viejos. O de pronto es un niño que se quedó acá en el hospital andando en el cuarto, o es un niño que usted, no sé, lo vio o algo. Tiene que ser así. Sin embargo, le vamos a preguntar a la psicóloga. Y le dijo a la psicóloga que vino, y la psicóloga vino al otro día y estuvimos hablando harto, me comentó, y yo le conté todo, lo del niño y todo eso, y me dijo no. Pues yo llego a la conclusión es que de pronto todo mundo tiene un ángel que lo cuida a uno. Siempre uno tiene un ángel y los ángeles existen. Y usted tiene que ver con ese niño y en alguna época de su vida se lo va a encontrar, o es un hijo, o un sobrino, o lo va a llegar a ver algún día. Y esa noche cerraron ya pues las cortinas otra vez y me dijo la enfermera como a las 9 de la noche, dijo, mira, le tengo una sorpresa, ya lo van a subir a un cuarto, ya se va a quitar este ruido, ya va a poder dormir, se va a sentir mejor. Y yo dije, bueno, pues chévere, le dije, bueno, muchas gracias, dijo, entonces vamos a descansar y ya le traigo agua. Y bueno, normal, cuando otra vez cerró la puerta y ¡pum!, apareció el niño otra vez. Pero él ya no llegó solo, ya venía, era con un señor alto, bien vestido como a lo antiguo, pero con un sombrero alto, de bigote y con el niño de la mano. Ya el señor estaba ahí sentado y me pegó en la pierna y me miró y cogió al niño y los dos me decían que hasta luego, que chao. Y yo dije, pues me quedé pensando y dije, bueno, pues ya se despidieron, es por algo. Y yo tenía la esperanza que me iban ya a subir a la habitación y por la noche los iba a encontrar, pero no, nunca más volvieron, no los volví a ver ni nada.
Después, mucho tiempo, mi mamá se enfermó y entonces ella me dijo que le regalara un muñeco como una estatua de San Gregorio. Entonces, cuando yo vi la figura, que yo fui a comprarla, lo vi y me acordé que esa era la figura que yo había visto, pero no con ropa blanca, sino ropa negra, negra, negra. Yo después le pregunté a mi mamá, pues mi mamá dijo, papi, y yo le conté a ella también, y me dijo, no, lo único que puede ser era que su abuelo se vestía así, pero nunca asimilamos fue el niño. Yo siempre, desde que tengo creencia, yo digo que yo siempre tengo a alguien que me cuida. Y siempre me ha cuidado porque siempre me ha pasado de todo, pero yo salgo rápido de muchas situaciones. Una historia increíble, pero que a veces da un poco de miedo, ¿no? Una historia de alguien que sufre una peritonitis, que fue lo que sufrió el testigo, que además fue a un hospital de los más importantes de Colombia, que es el Hospital San Ignacio, lo tengo que decir, fue en ese hospital. Y en la UCI, la unidad de cuidados intensivos, él dice que lo empieza a visitar cuando se recupera una peritonitis. Durante casi 15, 20 días al interno, empieza a venir un niño. Y Mado, es que lo que él dice es muy específico, que es un niño con un muñequito, con un peluche de el demonio de Tasmania, que es una figura de Warner Bros., ¿no? Y que lo ve vestido y que incluso ve cómo lanza el muñeco y cae encima de la cama. O sea, es algo increíble. Y habla con los médicos, con la psicóloga y no se queda callado. Le dice, oiga, ¿quién es este niño que me visita? Es un caso bastante extraño. Sí, la verdad es que sí, es muy llamativo y me recuerda también a uno que creo que también fue muy popular en un hospital de Colombia, ahora mismo no recuerdo cuál, de un niño vestido con un buzo rojo que también veían todos los pacientes, o bueno, todos no, pero había sido reportado por muchos pacientes que lo habían visto andorreando por ahí por las habitaciones. Y un caso muy curioso que pasó también en un hospital de una monja que veían los pacientes y que se sentaba al lado de ellos, los cuidaba, les vigilaba el gotero y si faltaba iba a buscar a los médicos si la veían para decir, que le falta el gotero, que le falta no sé qué, que no sé cuántos. Y no había nadie, no había ninguna monja en ese lugar. Y además esa particularidad que lo describen como está vestido, con ese nivel de detalle, o sea, no es un fenómeno paranormal que dicen, es que me pareció ver una sombra, sino lo dan con un lujo de detalles y también hay unos personajes bien característicos, ¿no? Los niños, lo que tú decías, como seres espirituales, como ángeles, pero también están estas figuras un poco oscuras que tal vez son las que vienen a anunciar que la persona ya se va a ir, o sea, hay unos personajes que ya están allí y lo mismo las monjas, a veces como figuras de cuidado, y a veces que también vienen a anunciar la muerte. O sea, podemos decir que una tipología, Joa, antes de darte la palabra, una tipología que son, primero, cuidadores, como una especie de médicos, enfermeras o monjas fantasma. La planchada de México, un saludo de México, que es muy popular allá en el Seguro Social. O, ya vamos a ver otro caso más adelante, otros que son como niños, que no tienen, que son como incoherentes, como que no tienen ninguna misión, que están por ahí dando vueltas y que llevan un juguete o se paran por allí, y otros que son más aterradores, que son estas figuras de sombrero, oscuras, que son como parcas, ¿no? Entonces son como diferentes tipos de espíritus, pero se ven en diferentes hospitales, y esto es muy raro, ¿no? Porque lo ven testigos diferentes en diferentes puntos. Mira, lo más extraño es que a veces que los médicos y los enfermeros también, pues son raros estos testimonios de conseguir y son difíciles, pero existen, ¿no? Que también aseguran que han visto cosas extrañas en la habitación del paciente o cosas así, ¿no? Siempre se ha dicho que es que el paciente en ese momento, que si le han dado morfina, que si es que está en un momento, que si es que claro... Es el final de su vida, entonces seguramente está viendo visiones y alucinaciones, que no sé qué, que no sé cuántos... Bien, son explicaciones, incluso podemos decir, era un niño que estaba con otros familiares ahí, se había escapado y estaba jugando. Bien, ¿no? Sí, hay de todo, si explicaciones hay de todo tipo, pero hay algunas que realmente resultan muy extrañas, ¿no? O en la misma recepción de hospitales, ¿no? Porque vienen y ahí no había nadie, ¿no? Y está el celador, que no es un moribundo, que te dice ahí, ¿sabes? Oiga, o el vigilante del hospital. Pero sí, y en los encuentros cercanos a la muerte, en las visiones del hecho de muerte, no todas son pacíficas, o sea, no todas son pacíficas con los familiares y tal. Hay veces que el encuentro es, yo no me quiero ir, ha estado cogiéndome toda la noche y yo le he dicho que no, que yo todavía no me quiero ir. O sea, es que hay que entender que es un momento en el que
también hay mucho miedo, ¿no?, a lo que es la muerte. Y el miedo es un sentimiento muy humano ante lo desconocido y eso es real y se pueden dar muchísimos casos. Pero entonces lo que tú decías ahí, o sea, está bien que el paciente, al paciente le podemos dar muchas explicaciones por el estado en el que está en la enfermedad, pero cuando son los médicos quienes de una u otra manera se han dado cuenta de lo que sucede o presencian los fenómenos, porque pues muchos de esos casos que son personas, como dices tú, que es muy difícil que quieran dar el testimonio en cámara, no sé, están al lado de las morgues, han acabado de decir este paciente falleció, firman el acta de defunción y luego lo escuchan hablar o lo ven caminar. De hecho hay un video un poco escalofriante también en México que está la morgue y ven pasar a la persona por la puerta, pero pues el paciente, su deceso fue establecido por lo menos con 2 horas de anterioridad. Entonces es allí donde se torna extraño, cuando menos extraño, porque es algo que pues definitivamente todavía no tenemos los elementos para explicar. Casos muy misteriosos, pero miren, yo quiero contarles que este caso de nuestro compañero Pineda es bien particular porque él no solamente tuvo este problema de salud que nos contaba en específico, sino que durante toda su vida se ha enfrentado a temas de salud que lo han llevado a estados muy complejos, a estar varias veces en la UCI. Y en la entrevista le preguntaba si alguna vez volvió a ver a ese niño y a ese personaje alto que nos mencionaba al final. Él decía que no, pero lo que sí aseguró era que él consideraba que tanto el niño como el señor lo estaban protegiendo, porque después de que salió de cuidados intensivos, lo pasaron a una cama, estuvo en mejores condiciones, él no lo volvió a ver y él asumió que la despedida que ellos le dieron era como vas a estar bien. Y ahí hablamos también de estas entidades protectoras. Sí. Yo quería decir una cosa que a mí me parece fabuloso, como el niño rojo de los hospitales, que yo he recogido varios testimonios de anestesiólogos y tiene que ver con lo que dice Johanna, y es esto, que es muy raro que siempre los ven, digamos, en el mismo hospital. Entonces, como nuestro compañero Pineda, que lo vieron ahí, lo vio en el Hospital San Ignacio. Y otros también han visto niños en la UCI de San Ignacio, pero lo llevan a otro hospital y ahí no aparece. O sea, este señor ha estado varias veces en la UCI, pero solo en la UCI de ese hospital ve el niño, en las otras no. Y los otros pacientes también lo ven en ese hospital. O sea, es algo realmente extraño, ¿no? Es como si fuera un fantasma residente. Sí. Y ese fenómeno al que Rubi estaba haciendo mención, de que, bueno, está ahí en la morgue y de repente lo han visto los médicos paseando por ahí, en el norte de España tiene un nombre, se llama huerco. Yo me acuerdo de un testimonio muy impactante de una señora en una aldea de montaña de Asturias que vio a su vecino ahí, estaba segando ahí, la siega ahí, tal, y lo saludó, no sé qué y tal, y luego, no, pues mira, he visto a fulanico y tal, pero no estaba en el hospital, no, pero sí, aquí no está, pero sí, se ha muerto en el hospital esta noche, ¿no? O sea, tú lo has visto, pero él ya no estaba ahí. Huerco, se llama el huerco, lo llaman. Se parece al de Leslie, a un caso que tuvimos en otro programa que se llama Vida después de la muerte, que también vio a una persona que acaba de fallecer. Sí. Un programa que ustedes pueden ver en el canal de YouTube de Red Más TV, lo buscan como Vida después de la muerte. Está el señor Esteban haciéndole entrevistas a varias personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte, y también tenemos muy pronto el capítulo con Mau Martínez. Pero Rubi, rápidamente, del tema de que el caso de Pineda pudiese ser alguien que lo protege, ¿usted qué opina? Pues es que es como esa entidad protectora, y por eso decía ahorita de la tipología de los que se aparecen, que siempre está relacionada es como con los niños o como con esas personas que nos parecen familiares y amigables. Yo tengo familiares que trabajaron muchos años en diferentes clínicas haciendo diferentes oficios, y ellos dicen que, por ejemplo, en los lugares donde son sitios de maternidad, donde están naciendo los niños, es muy común ver niños dando la vuelta por ahí, y muchas veces se preguntan, ¿este sí será de verdad o qué niño es? Porque sí es como constante, es como si estuvieran asociados a los ángeles, bueno, o a los entes de protección. Pues bueno, este caso es apenas un abrebocas, porque los que se vienen ahora realmente son muy interesantes, algunos terroríficos que nos van a dejar impactados. Por ahora nos vamos a comerciales con este libro, El amor es imposible, de Planeta de Libros. Lo pueden encontrar en cualquier librería del país, y este, que es súper oficial de Más Allá, se llama Vampiros, Caníbales y Payasos Asesinos, del señor director Esteban Cruz.
esta es la versión de bolsillo. Entonces ya es mucho más fácil para que ustedes lo consigan y lo lleven en su maletica mientras van en el transporte público. Ya regresamos aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de espíritus, apariciones y fantasmas en los hospitales. No sé ustedes qué creen. Yo soy una persona que amo el misterio y por eso recojo testimonios como el que vamos a escuchar a continuación, que ya tiene que ver no solo con pacientes, sino con personas que trabajan en los hospitales y que trabajan cerca a las morgues, los anfiteatros, a donde llevan los cuerpos después de que fallecen. Y allí se dice que suceden cosas increíbles. A propósito, les quería decir que si les interesa, yo tengo también un canal de podcast en YouTube que se llama Los Audios de Cruz Escribiente. Ahí está Joana, está Rubiela, está Amado y hay una gran cantidad de testimonios de personas que dicen que se han encontrado con lo imposible, que dicen que han ido a los límites de la realidad, como este caso que van a ver a continuación. En el año 2008 yo vivía en el municipio de Guática, Risaralda, en el departamento de Risaralda. Yo trabajaba en el Hospital Santa Ana. Es un hospital que ya tienen, pues son hospitales de pueblitos, esos hospitales son muy viejos. Y en esos hospitales hay una carga energética bastante grande. Y pues yo arranqué a trabajar allá en el hospital y normal, yo ingresé allá a hacer labores de vigilancia. Y pues de las labores de vigilancia le daban a uno otras actividades para uno hacer. Pues lo normal que le toca a uno hacer allá: entrada de pacientes, estar pendiente de la salida de los vehículos, combustible, bueno, todas esas cosas. Y entre esas estaba la de recibir los cadáveres en la morgue. Cuando yo llegué al hospital, me dijo el compañero de que habían avisado de que había habido un muerto en una de las veredas del municipio. Pues yo, bueno, listo, no hay problema. Yo le recibí turno, el hombre se fue y al momentico me llamaron al hospital y llamó la inspectora de policía a decir que alistaran la morgue, que ya venían con el cadáver. Ese día no había pacientes, no estaba sino la enfermera, el médico y yo, no más. Estábamos nosotros solos. A las 10 pasaditas llegó la inspectora con la policía, la fiscalía, pues llegaron, entregaron el cadáver. Como yo había hecho, pues el hospital a mí me había pagado el curso para hacer lo de las necropsias, entonces pues yo le recibí el cadáver, les firmé la cadena de custodia, confirmamos de todo lo que traía el cadáver, lo dejamos en la morgue y atranqué la morgue. Cuando a eso de las 12 de la noche me voy a dar la ronda por los lados de la morgue y cuando yo estaba llegando de allá yo sentí como que me cogían la espalda por detrás y sentí un frío muy aterrador. Sentí algo que me recorrió desde los pies hasta la cabeza y a mí me dio pues mucho miedo y a mí nunca me había dado ese miedo tan horrible allá. Lo que yo escuché esa noche fue algo muy perturbador, porque yo digo que a ese muchacho se lo llevó el diablo. Yo lo que escuché en la morgue fue como unos gruñidos, como algo muy feo. O sea, yo no les sabría explicar qué fue lo que escuché. No les sabría explicar qué escuché. El miedo que a mí me dio fue una cosa increíble. O sea, yo el miedo que sentí, nunca había sentido el miedo que sentí ese día. Yo arranqué corriendo, me fui para la estación de enfermería de hospitalización, que es donde estaba la enfermera. Y la enfermera pues en ese momento estaba recostada descansando porque no habían pacientes. Entonces yo llegué y le toqué la puerta y me dijo que qué pasaba. Y yo, no, ¿cómo le parece que me asustaron en la morgue? Cuando al momentico salió el médico a los gritos de donde ellos descansaban, que porque lo habían asustado, y él dice que le prendían la luz, se la apagaban, se la prendían y le abrieron la puerta del baño varias veces. Entonces él salió para donde nosotros estábamos también muy asustados. Nos quedamos los tres ahí en la estación de enfermería como asimilando lo que había pasado, porque la enfermera pues como ella lleva más tiempo trabajando en el hospital, ella sí decía que allá
se escuchaban fenómenos paranormales cada rato y ellas nos contaban historias. Yo se lo achaco que ese muchacho se lo llevó el diablo. Usted sabe que cuando uno atenta contra la vida de uno, pues según la ley de la Biblia, lo que decían, pues uno se condena. Y pues lo que yo escuché esa noche fue algo muy aterrador y eso es algo que a mí nunca no me va a olvidar. Bueno, este caso es bien interesante porque no le sucede a un paciente, sino al personal de este hospital. Además, hay varios métodos, o mejor, varios datos dentro de este testimonio. Uno, podríamos decir que hay fenómenos paranormales o poltergeist, porque él dice que sintió como lo tocaban, dice que sintió un frío impresionante, pero además no solo él, sino el médico de turno también asegura que sintió bastantes ruidos, que le movían la mesa, que sentía cómo abrían y cerraban la puerta. Pero adicional a esto hay un dato interesante, y es que la persona que llegó, o el muerto que llegó ahí, había atentado contra su propia vida. Esto podría haber generado este tipo de fenómenos que ellos experimentaron dentro de este hospital. ¿Ustedes qué creen? Yo creo que es la interpretación del vigilante, obviamente, porque tiene un sistema de creencias en el que el suicidio es un pecado, y ante ese fenómeno él le da esa explicación. A lo mejor otra persona con otro sistema de creencias, sin desmerecer el fenómeno o lo que ocurriera aquella noche, que no sabemos el origen exactamente, pero yo me he imaginado una escena de terror ahí mientras lo narraba, una cosa arrastrándose ahí para arrastrar de las patas al cadáver y a él. Yo me lo he imaginado, de verdad, tuvo que ser un momento terrorífico, pero la interpretación es muy íntima y muy personal y totalmente respetable, ¿no? Cada uno puede pensar lo que, pues dentro de su sistema de creencias, que son muy íntimas también, pues él pensaba que era un castigo y se lo llevó el demonio porque se había suicidado. Entiendo que hay muchas personas que se han suicidado en este planeta, y muchos familiares de personas que han tenido esa pérdida, y no creo que se lo haya llevado ningún demonio tampoco, ¿no? Pero también es mi creencia personal. Y aquí hay una cosa que es bien particular, y es que en los testimonios de las morgues es como si la manera en que el paciente murió, por supuesto, lo relacionan con el fenómeno. Hay otro caso muy cercano también que me comentaban de médicos que terminaban de hacer su tema con el paciente, que generalmente estoy hablando de una sala de urgencias de una zona a la salida de Bogotá que tiene un tráfico de pacientes que mueren por circunstancias violentas muy alto. Y lo que ellos refieren es que estos cadáveres después siguen haciendo como lo mismo que venían haciendo en el momento cuando los entran a urgencias, y estaban discutiendo, los escuchan gritar o los escuchan quejarse. Incluso hay un caso, un fenómeno al que tuve conocimiento, pues por razón de un médico que está haciendo todo el tema de autopsia. Va a empezar el tema de autopsia con un hombre que fallece en circunstancias violentas, es disparos lo que tiene en su cuerpo, y el cadáver, van a empezar a hacer el proceso y el cadáver se sienta, que pues saben incluso pues que han dado explicación al fenómeno pues por temas de musculares y de la energía que tiene el cuerpo, pero en este caso el cadáver se sienta y pronuncia el nombre de la persona que le disparó. Entonces o sea, de todas formas es esa energía, lo que estábamos diciendo, en estos lugares, y que está relacionada con eso último que estaban haciendo antes pues de fallecer. ¿Saben que me acuerdo muchísimo? No sé, Mau y Ruby y Joana y ustedes también. Antes en la Edad Media, por ejemplo, se pensaba que, no se pensaba, se colocaba el cadáver de la persona asesinada frente a los sospechosos en Europa, y si volvía a salir la sangre, y aquí también en la época colonial era una muestra de culpabilidad, ¿no? Que el cuerpo sangrara nuevamente frente a los victimarios. Y también recuerdo muchísimo con lo que nos está contando Rubiela, hablar con algunos empleados de funerarias que dicen que cuando traen los cuerpos y los cuerpos están muy tiesos o no los pueden manipular muy fácil, les hablan y le dicen déjese vestir, déjese arreglar, que pues es para... Hay un caso muy escalofriante frente a eso, Esteban, de un médico que trabajaba con el tema de la unidad de víctimas en recuperación de cuerpos, y llegan a donde un docente en un sitio muy complejo de Colombia que había sido secuestrado y torturado por varios días, y tienen que entrar a hacer la autopsia, pero él está en el rigor mortis, o sea, no lo pueden tocar, y el médico se acerca y les dice, o sea, están dos estudiantes más jóvenes y el médico es el más mayor, y se acerca y les dice, esperen un momento.
hay que tratarlo con respeto, se sienta, le habla, le dice que ya lo encontraron y efectivamente el rigor mortis cesa y pueden empezar a hacer el proceso. Es muchas historias así, pero vamos a ver otra importante después de comerciales. Por ahora quiero decirles dos cosas. Si les ha gustado este programa, denle like, compártalo con todos sus amigos y nos comente aquí abajo, coméntenos qué les ha pasado, si ha tenido algún caso paranormal, encuentros con humanoides, ovnis o lo que sea, escríbanos a las redes sociales de Joana Arenas, yarenasb en Instagram o la mía que es @cruzescribiente y pueden participar y hacemos un programa con ustedes. Por ahora lo dejamos con este libro que nos dan de Umbriel Editores de fantasía, se llama Ritos de Primavera, y este que también nos envían de Plata Editores, El gato y la ciudad, de Nick Bradley, El gato y la ciudad. Gracias a ustedes, se les quiere mucho, ya volvemos, esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche que hablamos de apariciones, espectros, entidades, seres que aparecen en los hospitales. Y yo he escuchado muchas historias, pero yo creo que una de las más populares de toda Colombia y del Caribe es un ser, una enfermera, que dicen surge en medio de la noche en un hospital que es el Hospital General de Barranquilla. Observen aquí el testimonio y la historia. Esta historia data de los años 60-70, el cual el Hospital de Barranquilla anteriormente era un convento manejado por monjas, los cuales le brindaban cualquier tipo de ayuda a las personas del sector, ya que son personas indigentes que no tienen un doliente, son personas olvidadas por la sociedad. Se cuenta que en este hospital había muchas monjas las cuales tenían el don de la sanación y ayudaban a muchas personas. Cuando ya el hospital pasa a ser hospital de la ciudad de Barranquilla y el convento deja de ser ya convento, empiezan los médicos a contar muchos testimonios y muchas personas en el lugar que cuentan que se encontraban con un espectro fantasmal, una mujer vestida de monja, la cual datan la historia que ella no da miedo ni produce ningún tipo de temor, solamente estas personas aseguran que esta mujer los ayuda o les da algún tipo de beneficios, pues digamos sea un tinto o les cambia el suero a las personas. Se cuenta que la ven en la capilla del lugar, se cuenta que la han visto rondándose los pasillos, se cuentan que hay personas que están bastante graves y esta mujer llega y les cambia el suero, o de pronto les da algún tipo de aliento o les dice alguna ayuda. Las personas dicen que esta mujer la han visto flotando, que la ven cuando se aparece en medio de la capilla de la iglesia de esta clínica, la ven orando en horas de la madrugada y cuando las personas pasan desaparece inmediatamente la mujer. La persona se lleva la sorpresa que esta mujer no aparece en los registros de entrada ni de salida del hospital y mucho menos cuentan que hay una mujer ni las cámaras logran captar a este espectro fantasmal. Muchas enfermeras cuentan la historia que han visto que esta mujer desaparece cuando ellas están sentadas tomando el descanso en horas de la madrugada, la ven caminando por el pasillo, algunos dicen que la han visto flotando, otros dicen que no les ve la cara, pero lo cierto es que algún misterio enigmático está en este hospital desde hace muchos años y los cuales las personas dan fe de que la monja del Hospital de Barranquilla existe en este lugar. Pues Mado, ya al inicio de este programa usted nos mencionaba esta famosa monja, no sé, a mí personalmente me recuerda el tema de las damas de blanco. Es lo que te iba a decir, este caso creo que está en Colombia Sobrenatural 2, lo investigué mucho y hice una ruta muy poderosa en Barranquilla donde tenemos que hablar un día de la Dama Blanca de la antigua aduana de Barranquilla, que es una historia conmovedora, romántica y muy preciosa. Tenemos que traer aquí al director del archivo para que nos hable de ese tema, del Archivo del Atlántico.
Y bueno, sí, pues son seres cuidadores, no es una dama de blanco porque si sus hábitos no eran blancos no es percibida como una dama de blanco, es percibida como una monja, pero sí es un espíritu cuidador, y lo cierto es que el Hospital General de Barranquilla es uno de los lugares más encantados por esa aparición, porque trabajadores, pacientes, vigilantes, pues refieren haber visto a este ser, y ya es como mucha abundancia de testimonios, que los cuida, que les cambia el sero, que les trae un tinto, que los acompaña, que los vela, que llamamos. Es un ser velador, cuidador, que decía Esteban. Rubiela, es que además nosotros tenemos una amiga en común, saludos, ella es médica del Hospital San Ignacio de Bogotá, la misma donde aparece el niño de la historia, que nos ha contado cosas similares, ¿no? Ella alguna vez nos comentaba que siendo muy joven, recién estaba haciendo sus primeros años de residencia también en un hospital en la costa atlántica colombiana. Había una señora que estaba para trabajo de parto, pero pues la señora estaba como tranquila, entonces la dejaron en la noche en el lugar, en la habitación, en espera. Y como a eso de las 3 de la mañana se despiertan porque hay un estruendo y se dan cuenta que la señora está a punto de dar a luz. Y llega ella, pues ella no, nuestra amiga en común no era la médico encargada, pero estaba pues apoyando el proceso. Y entonces ella les dice, bueno, nace el bebé, y tuvieron algunas complicaciones, pero finalmente pueden establecer a la señora, y cuando ya la señora está un poco más tranquila le dice, la enfermera fue la que les avisó. Entonces nuestra amiga le dice, pero ¿de qué enfermera me están hablando? No, es una señora, y la describe como una monja, de hecho, con un hábito, o sea, totalmente anacrónico, distinto a lo que está sucediendo, y ella le dice, no, pero es que aquí no hay ninguna enfermera. El caso es que después ella nos cuenta que varios pacientes refieren que cuando están pasando por esos momentos tan difíciles, ella aparece y los auxilia o hace que los médicos lleguen a hacer la atención. Es que son historias increíbles, también están en México, están en todas partes. Mado, es que si uno se pone a mirar este otro tipo de espíritus, que ya no son como los niños incoherentes o los otros espíritus que como que anuncian la muerte, esto es lo que son, es como que intervienen la realidad para curar, porque muchas veces dicen que ponen la inyección o que revisan las medicinas o que llaman, la persona está muy enferma y salen, ya llamo, y llaman a alguien y llega realmente un médico. Estos son espíritus como angelicales, ¿no? Como que intervienen en la realidad. El caso de la niña Antonita Beteta Tamayo, ¿no? Que con 3 años perdida en la sierra, bajo cero, en diciembre, en pleno diciembre, bajo cero, y la encuentras sin rastro de deshidratación, no llevaba ni ropa, perdida 3 días en la sierra, ella sola. Decía que le había cuidado una señora que le daba de comer y de beber, y que le quitaba el miedo ella y la acompañaba. Son historias increíbles, ¿no? Son historias interesantes, Esteban, y yo quiero resaltar hoy muchísimo a las personas que se tomaron su tiempo de contarnos estas vivencias, y sobre todo lo que decía Amado en alguna parte del programa, que hay que entender que hace parte también de las creencias y del tema cultural en el cual todos nos desarrollemos, asimismo interpretamos los fenómenos, y por eso alguno podría decir que consideraba que era alguien que lo protegía, otro consideraba que estos fenómenos se presentaban debido a la manera en la que había muerto esa persona. Quizás alguien puede ver una monja, otros pueden ver simplemente una mujer. Todo esto está sujeto a las creencias que tenemos, y eso es lo más importante, respetar también ese tipo de cosas para entender que estos fenómenos suceden, porque no es una sola persona la que nos cuenta, sino muchísimas, se repiten no solo aquí, sino alrededor del mundo, con características muy similares, lo que yo podría personalmente decir que sí pueden suceder. No sé ustedes. Es atrevido en este momento descalificar o calificar el fenómeno. El fenómeno existe, y desde la red de creencias y desde cada uno y desde su experiencia, seguramente cada quien, nosotros lo vemos de una manera. Si nosotros mismos tuviéramos una experiencia, no sé, similar, seguramente también tendríamos una opinión distinta, pero no podemos desconocer que el fenómeno pasa, sucede. Si bien aún no le tenemos una explicación, el fenómeno está, y lo dan fe de ellos, no solo los pacientes, sino los cuidadores, los médicos y las personas de los hospitales. Puede ser algo social, orgánico, psicológico, psiquiátrico, puede ser nuestro cerebro
o también podría ser algo que no conocemos, ¿no? El caso es que se repite, ¿no? Y las historias son muy raras. Yo todavía pienso en ese niño que llega y bota un juguete y lo deja sentado y se queda mirando al testigo. Y cuando uno ve al testigo, para él fue real. ¿Pero existen los fantasmas o las personas que creen en los fantasmas? ¿Tiene sentido un fenómeno si no hay habitantes en el planeta? ¿Tiene sentido la realidad si no somos nosotros conscientes de la realidad? A lo mejor, yo no sé si creo en fantasmas o no creo en fantasmas, yo ahí nunca me he posicionado. A mí me interesan los sistemas de creencias como antropóloga, la antropología de la religión, pero lo que ha dicho Rubi es muy cierto. ¿Qué es lo que existe? La experiencia. Eso no lo vamos a poder negar nunca. Puedo decir, no creo en los fantasmas, pero creo en las personas que han visto un fantasma. ¿Por qué? Porque la experiencia sí que es real, independientemente de la interpretación, volvemos a lo mismo, que cada uno le quiera dar. Sí, y aquí me parece, y le quería preguntar también a Rubiela esto y a todos, a mí me parece que aquí hay algo muy interesante y es todos los testimonios de los testigos directos son gente que estuvo al frente, o sea, y frente a eso no podemos decirles estás equivocado. Es que además... O sea, uno podría decir, sí, uno podría decir, no, estaba alucinando, no, estaba con medicamentos, le echaron la anestesia, entonces por eso alucina como cualquier... Claro, pero para esta persona es real. Es real, y muchos de ellos en esos lugares como los hospitales no es como los cementerios, o sea, los cementerios están también ligados a la muerte, pero aquí tenemos personal calificado, o sea, tenemos médicos que pasaron 30 años, casi 20 años de su vida estudiando porque son especialistas de especialistas y ellos también son testigos. O sea, es diferente. Es diferente el fenómeno a cuando te dicen, no, es que la aparición que todo el mundo ve en tal monte y es la razón de la razón, a sentarte con la persona que lo vivió y que además lo describe de la manera en que lo hicieron, con ropa, con detalles, con cosas que pues fueron una evidencia, una experiencia para ellos y está. Y se atreven a compartir la experiencia con nosotros y lo dicen y seguramente marcó su vida, entonces pues no queda como mínimo por lo menos analizarlo. Sí. Bueno, se acabó más allá, pero ustedes no se vayan porque les quiero decir que Joana Arenas tiene un canal que se llama Ventana al Misterio. ¿Cómo lo pueden buscar? Sí, señor, muy fácil. Ustedes entran a YouTube, escriben ahí Ventana al Misterio con Joana Arenas y pueden encontrar muchísimas entrevistas e historias relacionadas exactamente con este mundo que tanto nos apasiona. Así que por allá los espero y en todas mis redes sociales me pueden encontrar como @yarenasb. Y Mado Martínez tiene un libro espectacular que pueden conseguir donde hay casos increíbles. Está acá. Se llama Misterios del Mundo. No es solo un caso, son muchos casos del misterio. Mado es muy juiciosa, una escritora increíble, muy fácil de leer, que nos lleva al mundo del misterio. Es así, Misterios del Mundo. Muchas gracias, Mado. Y Rubiela, usted también va a lanzar un libro dentro de poco. Todavía no nos puede contar, pero dentro de poco va a tener un libro también, ¿no? Dentro de poco les tendré sorpresas. Este tema de la investigación, no solamente a través del mundo paranormal, sino de la naturaleza humana, es pues maravilloso. Entonces, pues nada, muchas gracias por la invitación. Como siempre, en las redes, Rubi Investiga en Instagram y en Twitter. Y pues sigamos investigando porque como dice Esteban, siempre hay un más allá. Sí, busquen a Rubiela en Instagram porque dentro de poco va a tener una gran sorpresa, así como es muy bueno el libro de Amado, el de Rubiela también lo tienen que tener. Muchas gracias por estar ahí. Si ustedes tienen testimonios, si ustedes quieren participar, escríbanos a yarenasb o a @cruzescribiente en todas las redes sociales. Y diga, quiero contar lo que me pasó. Aquí son bienvenidos. Y no olviden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Se les quiere.